Corría bajo la lluvia tratando de llegar a casa lo más rápido posible cuando me di cuenta de que mi crush James caminaba hacia los terrenos de la escuela. No quería que me viera así. Estaba empapada hasta los huesos, parecía una rata ahogada, pero tenía que saber qué estaba tramando. ¿Qué pasa si entraba a la escuela? Decidí seguirlo, y en un momento juro que se dio la vuelta y me miró directamente. No sabía si estaba viendo cosas, pero incluso parecía que me sonreía. Espera, ¿quería que lo siguiera? De repente me sentí valiente. Iba a decirle cómo me sentía. Había llegado el momento que había esperado toda mi vida, pero luego lo vi entrar al refugio contra tornados, y esa debería haber sido mi primera advertencia para no seguirlo, porque las cosas estaban a punto de ponerse súper raras. Antes de que te dé rienda suelta a mi loca historia, haz clic en me gusta y suscríbete para estar al día con toda la locura que mi historia animada tiene reservada para ti. Bien, estaba subiendo a un refugio para tornados detrás de mi crush, sin ningún plan de lo que haría a continuación. Estaba actuando puramente por impulso y me sentí increíble. Estaba segura de que sabía que había entrado detrás de él, pero no pude ver nada, así que usé la linterna de mi móvil y me di cuenta de que ya había bajado las escaleras. La lluvia estaba realmente a cántaros ahora, así que cerré la puerta. Lo último que quería era inundar el refugio. No en una noche especial como esta. Nunca había estado tan cerca de James antes, solo nosotros dos, excepto que no estábamos solos. Tan pronto como cerré la tapa, escuché la voz de una chica. ¡No! Comencé a sentir pánico y decidí que había sido una idea estúpida. Empujé la tapa para volver a salir, pero no se abría. No importa cuánto lo presioné, no se movió. Dios mío, estaba atrapada. Si solo hubiéramos sido James y yo, habría sido bastante emocionante, pero de repente escuché un sonido de beso y me di cuenta de que mi peor pesadilla se había hecho realidad. Estaba atrapada en un refugio de tornados con mi crush y su novia, por lo que pude escuchar. No quería que supieran que estaba allí, como una acosadora espeluznante, así que traté de mantenerme lo más callada posible. Podía escucharlos reír y luego la chica dijo: ¿Alguien te vio entrar aquí? Espero que no nos atrapen. Y James respondió: No, no lo creo. Oh no, espera. Había una chica de mi escuela, pero no dirá nada, es una perdedora. Ante eso tuve que cubrirme la cara. Yo quería llorar. Sentí como si acabara de clavar un cuchillo en mi corazón y luego me sentí enfadada. Tenía que salir de allí. Esta fue literalmente la situación más vergonzosa en la que jamás haya estado. ¿Y qué pensarían mis padres cuando se enteraran? Le di a la tapa un último empujón, pero empujé demasiado fuerte. Al momento siguiente perdí el equilibrio y rodé escaleras abajo. Aterricé con un ruido sordo y me desmayé por un segundo. Cuando abrí los ojos, James y su novia estaban de pie junto a mí. Ni siquiera me preguntaron si estaba bien. James me miró y dijo: ¿Me seguiste hasta aquí? ¿A qué estás jugando? Luego se volvió hacia su novia y le dijo: Vamos, nena, salgamos. Luego me dejaron tirada allí y se dirigieron hacia las escaleras. Estaba a punto de decirles que estábamos atrapados allí, pero pronto lo descubrirían por sí mismos. Podía escuchar a James golpeando la tapa del refugio, pero obviamente no se abría, y luego me gritó y me preguntó si había hecho esto y si pensaba que era divertido. No, James, esto no me pareció gracioso. Quería gritarle: Dios, ¿qué diría si supiera cuánto deseaba ser su novia y no esa tonta rubia? Luego comenzó a gritar que tenía que salir lo antes posible, porque al día siguiente era su gran partido de fútbol que le garantizaría una beca para una universidad superior. Dijo que tenía que conseguirlo, de lo contrario estaría atrapado en esta estúpida ciudad para siempre. Oh no, esto fue un desastre y fue solo el comienzo. Me senté y miré a mi alrededor con mi linterna en mi teléfono y me di cuenta de que literalmente no había nada allí, excepto algunas bolsas de arena y una vieja manta áspera que parecía que miles de insectos podrían estar viviendo en ella. Y luego me di cuenta de que estaba temblando, como si estuviera realmente helada. Mi móvil estaba al 10%. No es que importara, de todos modos no había absolutamente ninguna señal allí. Ni siquiera tenía una botella de agua encima y por lo que parece, James y su novia tampoco tenían nada. Oh, Dios. Contuve la respiración mientras bajaban las escaleras. Estaba muy asustada de lo que me dirían. Estaban discutiendo y la novia de James se me acercó y me dijo: Todo esto es culpa tuya, lo has arruinado todo. En verdad se sintió como el momento más incómodo de toda mi vida.
James le dijo que tratara de calmarse y supe que se llamaba Amy. Debía ir a otra escuela porque nunca la había visto antes. Ninguno de los dos tenía señal tampoco y pronto empezaron a gritar pidiendo ayuda. No quería decirles que era inútil. La lluvia era tan fuerte que nadie nos oiría, incluso si estuvieran justo encima de nosotros. Finalmente les dije que lo sentía, aunque no era mi culpa. Les mentí y les dije que había estado tratando de protegerme de la lluvia porque había olvidado mi paraguas. Pero Amy no se lo tragó. Ella dijo: Sí, claro, claramente eres una acosadora. ¿Te divierte ver a otras personas besarse o algo así? James dijo que eres una perdedora y no estaba bromeando, mírate. Si no hubiera estado ya bajo tierra, le habría pedido al suelo que me tragara. Nadie había sido tan malo conmigo antes. Después de eso fue realmente incómodo y todos estábamos de mal humor. Pronto se hizo evidente que todos tendríamos que pasar la noche allí, así que encontré un rincón lo más lejos posible de Amy y me acosté. Todavía estaba temblando y pensé en usar la manta infestada de insectos, pero Amy ya la había agarrado. No había forma de que me durmiera. Tenía mucha sed, y aunque afortunadamente el refugio tenía un pequeño inodoro, no había lavabo, lo que significaba que no había agua corriente. Habría bebido la lluvia antes si hubiera sabido que esto iba a pasar. Me tapé los oídos porque tenía miedo de escucharlos besarse, y eventualmente debí quedarme dormida, porque al momento siguiente me desperté escuchando un crujido. Miré a Amy y aunque no pude ver nada, supe que estaba comiendo algo. Podía oírla. No podía creer que tuviera comida con ella y no la estuviera compartiendo. ¿James lo sabía? Debería haber dicho algo, pero estaba demasiado asustada. Ya había causado suficientes problemas. Finalmente llegó la mañana y para entonces mi móvil estaba al 2%. Pronto ni siquiera sabría qué hora era. Estaba a punto de ir al baño, así que fui a usarlo. Y por supuesto, Amy me gritó y dijo que mi orina era demasiado fuerte y la había despertado. Entonces noté que había un interruptor de luz fuera del baño. Hice clic en él. No esperaba que funcionara y de repente todo el refugio se inundó de luz. Amy rápidamente levantó la manta y me dijo que apartara la mirada. Dios mío, ¿no estaban usando ropa? Entonces Amy se rió y dijo que todos saben que el calor corporal es la mejor manera de sobrevivir en un clima frío. Una vez que se vistieron me di cuenta de lo bonita que era Amy y realmente me molestó. ¿Cómo pude pensar que James estaría interesado en alguien como yo cuando tenía a Amy? Subí corriendo las escaleras e intenté abrir la tapa de nuevo, pero luego me quedé sentada, esperando a que llegara la gente a la escuela. Entonces gritaría como loca. Además, no quería que me miraran. Me sentía muy insegura por mi ropa de correr y ni siquiera me había afeitado las piernas. No quería que James se diera cuenta. Podía escuchar la campana de la escuela y los pies caminando sobre nosotros, pero nadie me escuchó gritar. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? James se quejaba de tener hambre, y Amy también, pero sabía que Amy había comido algo durante la noche. Era una mentirosa. Comenzamos a mirar alrededor del lugar para ver si podíamos encontrar algo, y James de repente parecía feliz. Debajo de las bolsas de arena había encontrado algunas botellas viejas de agua. El agua se veía repugnante, pero habría bebido cualquier cosa en ese momento. Tanto James como yo bebimos como 1 litro cada uno, pero Amy se negó. Haz lo que quieras, pensé. Luego, aproximadamente 1 hora después, comencé a sentir un dolor extraño en mi estómago. Oh, no. No había papel higiénico. Esto no podía estar pasando. Tuve que correr y casi vomito mis tripas. Y yo no era la única. James corrió detrás de mí y en un momento ambos estábamos tirados en el suelo, turnándonos para vomitar. No es exactamente lo que tenía en mente para nuestra primera cita juntos. Esa agua debe tener unos 20 años o algo así. Amy se molestó seriamente e incluso trató de sacar a James del baño. ¿Estaba celosa? Y luego noté una botella de refresco vacía detrás del inodoro. ¿Amy había tomado en secreto una botella de refresco y no nos lo había dicho? ¡Qué egoísta! Ese primer día pareció pasar volando. La mayor parte la pasé en el baño, por supuesto. Al final del día casi perdí la voz por gritar pidiendo ayuda. ¿Estaríamos atrapados ahí abajo para siempre? Y luego llegó la noche, y James y Amy se pelearon. En secreto, me hizo feliz verlos discutir. James se merecía algo mejor. Estaba muy molesto por haberse perdido su partido de fútbol, pero Amy seguía diciendo que podía ir a la universidad con ella y que nunca se separarían. Y James se enfadó mucho y dijo que no quería ir con ella a la universidad. Entonces toda la habitación se quedó en silencio. Estaba tensa. No sabía qué hacer, así que me quedé callada y fingí estar dormida.
Un rato después escuché a alguien decir mi nombre. Abrí los ojos y pude ver a James. Dijo que podía oír mis dientes castañear y que debería ir a compartir su manta, pero si Amy se despertaba y me veía, se volvería loca. Aunque no me importaba ella. James en realidad estaba siendo amable conmigo por primera vez en mi vida. No podía perder mi oportunidad, así que me metí debajo de la manta junto a él. Nuestras piernas casi se tocaban, y por supuesto eso despertó a Amy, y cuando me vio pensé que iba a explotar. James quería mantener la paz, así que se acurrucó contra ella y me dejó tirada allí sola. Pero no podía dejar de pensar en el momento que acabábamos de compartir, y durante la noche decidí intentar acercarme a él. Me di la vuelta hasta que estuve casi justo a su espalda, pero luego escuché algo. Se estaban besando. Los estaba mirando deseando que fuera mía quien besaba. No podía dejar de mirar, pero de repente Amy abrió los ojos y me sorprendió mirándolos. Ella le dijo a James, pero James dijo que yo estaba dormida y que ellos también deberían dormir un poco. Pero James no volvió a dormirse. Esperó hasta que Amy roncaba a su lado y luego extendió su mano y agarró la mía. Sentí que mi corazón iba a explotar y tenía tantas ganas de acercarme a él, pero era demasiado arriesgado. Siempre quedaba la noche siguiente, ¿en verdad? Así que nos quedamos dormidos tomados de la mano y no podía dejar de sonreír. Sin embargo, por la mañana estaba acostada allí sola. James y Amy estaban abrazados y me sentí muy sola. Cuando Amy se levantó para ir al baño, le sonreí a James y él me devolvió la sonrisa. Pero luego Amy salió, me vio y dijo, «Rarita, deja de mirarnos así». Pensé que James me defendería, pero no lo hizo. Actuaba como si nada hubiera pasado entre nosotros. El resto de ese día fue un poco extraño. Nos sentamos en silencio. En un momento, James casi se desmaya. Quiero decir, todos estábamos hambrientos. Estaba tan débil que seguí durmiendo y cuando me desperté de una de mis siestas, James y Amy estaban comiendo galletas. ¿De dónde las habían sacado? Casi podía sentir la saliva saliendo de mi boca y asumí que Amy me ofrecería una, pero no lo hizo. Se las estaba comiendo todas y después de eso no hablé con ninguno de ellos. Estaba muy enfadada. No pude dormir esa noche porque mi estómago retumbaba muy fuerte. Pero una vez que Amy se durmió, James metió la mano en su bolsillo y me entregó una galleta. Te juro que casi lo beso allí mismo. Por eso estaba enamorada de él. En realidad era un buen tipo, incluso si tenía un demonio por novia. Durante las siguientes noches nos pusimos un poco en una rutina. Después de que Amy se durmiera, nos tumbábamos y nos tomábamos de las manos. Y una noche James se me acercó y me di cuenta de que estaba a punto de besarme. Pero Amy empezó a murmurar mientras dormía y él rápidamente se acercó a ella y la abrazó. Me volvió loca. Después de haber estado allí como 6 días, las cosas realmente estaban empezando a oler. El baño, mi ropa, era desagradable. Y aún así, James y yo no nos habíamos besado. Pero por alguna razón, Amy todavía se veía bien. Ese día noté que no se levantó. Era como si hubiera renunciado a gritar pidiendo ayuda. Pero me molestó. ¿Por qué debería sentarse allí y relajarse? Entonces le dije que acababa de ver una araña enorme y nunca la había visto correr tan rápido. Corrió escaleras arriba hacia donde estaba James e inmediatamente me acerqué a donde ella había estado sentada. Tenía la sensación de que estaba escondiendo algo, como otro paquete de galletas, pero encontré algo mucho más grande. Debajo de donde había estado sentada había una parte suelta de la tabla del suelo. Lo levanté y no podía creer lo que estaba viendo. Había muchas cosas allá abajo, productos de belleza, comida, pilas, incluso ropa. ¡Dios mío! ¿Qué estaba pasando? No tuve tiempo de volver a poner la tabla del piso antes de que James apareciera y encontrara la araña. Susurré que Amy había estado escondiendo cosas. James se acercó corriendo y sacó su móvil. Sabía su contraseña y la escribió rápidamente. Luego vio algunos mensajes que decían cosas como: «Necesito encontrar una manera de evitar que se vaya a la universidad. Tengo miedo de que me deje». Mientras él los leía y yo me comía una barra de chocolate secreta, bajó las escaleras. ¿Qué estás haciendo?, ella gritó, pero fue demasiado tarde. La habíamos pillado con las manos en la masa. Trató de quitarle el teléfono a James, pero él no se lo dio. Finalmente se derrumbó y dijo que no quería que James la dejara para ir a la universidad, así que había planeado esto.
pero ella solo había querido que estuvieran atrapados aquí por 1 o 2 días. Luego dijo que lo había arruinado todo apareciendo y encerrándolos aquí. Pero había algo más. Mientras ella hablaba, yo estaba buscando y dentro de un par de sus calcetines había una llave. La sostuve en mis manos y vi cómo James se volvía loco con Amy. Dijo que no podía creer que había salido con una psicópata y que ella había arruinado oficialmente su vida. Entonces, la mejor parte de todo, se volvió hacia mí y se disculpó. Dijo que lamentaba haberme tratado tan mal, pero que en realidad se había dado cuenta de lo increíble que era y que había disfrutado de nuestras furtivas sesiones de agarre de la mano mientras Amy dormía. Ante eso, Amy se volvió loca. Corrió hacia mí y rápidamente salté. Luego vi cómo ella escarbaba dentro de su escondite secreto. ¿Buscando esto?, pregunté, balanceando la llave en mi mano. Luego me volví hacia James y le dije, ella ha estado escondiendo esta llave todo el tiempo. Antes de que Amy pudiera llegar, corrí escaleras arriba y abrí la cerradura. James estaba justo detrás de mí y ambos salimos y colapsamos en el suelo riendo. ¡Éramos libres! Cuando Amy salió, pensé que me iba a dar una patada o algo así, pero ella se fue furiosa y James gritó detrás de ella. ¡Eso! ¡Sigue caminando! ¡No quiero volver a ver tu cara nunca más! Finalmente se fue y James se volvió hacia mí y me dio el beso más grande de mi vida. Pudimos ver al conserje corriendo hacia nosotros y antes de que se desatara el infierno con nuestros padres sobre dónde habíamos estado la semana pasada, James pidió mi número y ahora estamos a punto de ir a nuestra primera cita. La peor semana de mi vida se convirtió en la mejor semana.